Bueno, la semana pasada hemos estado trabajando lo que es diríamos así, las teorías epistemológicas y hemos trabajado desde el positivismo de Comte, pasando por Russell, Frege, por el neopositivismo y el racionalismo crítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para ir recordando algunas cosas, quiero preguntarles, voy a hacer algunas preguntas a alguna de sus compañeras, ¿ya? Voy a llamar, a ver si están ahí o ya se han ido, ya se conectan y se van a dormir. A ver, empezamos con Xiomara Arroyo. Señorita Xiomara. Señorita Xiomara Arroyo. ¿No está Xiomara? Entonces le voy a poner falta. Mejor así, la paso a sala de espera. ¿Qué les parece? Xiomara. Uy, se fue, no está. Xiomara Arroyo. Presente, profesor. Ya te iba a mandar a sala de espera. Señorita Xiomara, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia para el neopositivismo? O llamado también Círculo de Viena. La religión. Uy, profesor, me agarró esa pregunta. Hay que revisar, pues, la clase anterior. ¿La religión? A ver, vamos a buscar otra señorita. Zuleta Scarlett. Zuleta Sí, profesor. Scarlett. Profesor, buenas noches. Buenas noches. La misma pregunta. Zuleta Scarlett. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia para el neopositivismo? ¿Te acuerdas, Zuleta? Pues Scarlett, creo que es tu nombre, ¿no? Tenía como fin diferenciar si es que estábamos en un enunciado científico o uno que se parece. Buscaba ver si la ciencia era empíricamente empirista, una postura empirista, que se basaba en experiencias o hechos reales. Ya, muy bien, puede ser por ahí la respuesta. Hacia los enunciados, algo así. A ver, Mabel Córdoba. Profesor, buenas noches. Te escucho, Bueno, Mabel. de acuerdo a su pregunta, en caso del neopositivismo se basaban en lo que era el criterio de marcación, en lo que era la inducción y la verificación, más que todo, en ello se basaba. Ahora usted dice sobre el racionalismo crítico, creo, o me equivoco. Ya, a ver, ¿qué nos dices del racionalismo crítico? Ahí creo que Popper, también el autor Popper decía pues que la inducción, ¿no? En caso de la inducción y la verificación no eran procedimientos realmente confiables, no era la inducción era una falsa realidad que decía, entonces él se basaba en la falsación, ¿no? Como un criterio de demarcación entre la ciencia y la metafísica. Esa sería mi opinión, profesor. Muy bien, Mabel, gracias.
Gracias, Mabel. Y la otra pregunta que podríamos hacer para que puedan contestar alguien. ¿Y qué es la falsación? A ver, ¿alguien? ¿Qué dice Alexandra Palpa? Alexandra. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la falsación? ¿Es la de refutar una hipótesis o teoría sobre las bases de pruebas o experimentos? Muy bien. Correcto. Refutar una teoría o una hipótesis, una ley a partir de un hecho que muestre lo contrario, ¿no? Un experimento que contradiga, ¿no? Ya, excelente. Exacto. Muy bien, entonces debemos entender que la verificación es el criterio de marcación para el positivismo, perdón, neopositivismo o empirismo lógico o positivismo lógico también, o círculo de Viena también se le llama, y la falsación es el criterio de marcación para el racionalismo crítico. Ahora, la verificación es comprobar pues la verdad de una teoría, una hipótesis en base a la observación y la experimentación, ¿no? En cambio, la falsación es buscar comprobar la falsedad de una teoría a partir de un hecho o una situación que sea contraria, que contradiga, que sea un contraejemplo, ¿no? O sea, a partir de un proceso experimental, poder demostrar la falsedad de la teoría. Entonces, aquí hay dos procedimientos diferentes. O sea, en ambos casos postulan que el científico debe hacer experimentos, ¿no? Pero para el neopositivista, el científico debe hacer experimentos para fundamentar la verdad de la teoría, mientras que para Karl Popper o el racionalismo crítico, el científico debe hacer experimentos, pero buscando contradecir la teoría, que el experimento demuestre que la teoría es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. Sobre la base de estas ideas es lo que nosotros vamos a seguir ahora desarrollando. Disculpen, la gripe. Creo que hay gripe. La alergia, profesor. Sí, la alergia. Ya llegó el invierno. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi diapositiva? Sí, profesor. Ya, ok. Sí, profe. Ya. Bien. En esta clase de conocimiento científico, clase número 10, vamos a desarrollar otras teorías que van a criticar, van a cuestionar, van a poner en tela de juicio los planteamientos tanto del empirismo lógico o círculo de Viena y el racionalismo crítico de Karl Popper. ¿Ya? Se va a iniciar una dura crítica a estos planteamientos. Ya Popper había criticado al neopositivismo, ¿no? Pero los conceptos básicos que van a seguir discutiéndose acá es el tema de la verificación, el tema de las leyes científicas, la inducción, el tema de la falsación, la sustentación, en todo caso el respaldo que debe tener una teoría científica,
Esos elementos van a seguir en discusión en estas nuevas corrientes epistemológicas. Entonces vamos a iniciar analizando pues las corrientes epistemológicas propuestas por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn postula un famoso planteamiento que se conoce como el relativismo epistemológico. Él es un físico que tuvo el encargo de hacer un trabajo sobre historia de la física. Luego de hacer ese trabajo, él se dio cuenta de algo que le pareció muy interesante y se planteó la posibilidad de ver si en otras ciencias ocurría lo mismo. Así es que investigó sobre historia de la química, historia de la astronomía, y encontró pues que en estas ciencias también coincidían en los descubrimientos que había hecho en la historia de la física. Entonces, desde el campo de la historia de las ciencias, él va a proponer su teoría. Lo que le va a decir a Popper y al neopositivismo es que los científicos, en la historia de la ciencia, los científicos no buscan pues sustentar, fundamentar su teoría solo en base a la verificación. Y la falsación no existe, dice Thomas Kuhn. Los científicos no falsean sus teorías. Por el contrario, más bien buscan defenderlas. Ay, disculpe. Un ratito, por favor. Salud, profesor. Si no se me escucha porque no estoy hablando, pues. Ya. Me he empezado a molestar un poco la nariz. Tomes algo caliente, profesor, eso le va a pasar. Y no sé por qué. Tranquilo. He terminado bien la clase anterior. Es el frío, profesor, o alergia. Ya. Toda mi grabación apareció mi estornudo ahora. Voy a tener que cortar eso para subirlo. Bien, ¿en qué estábamos? Allá. Los descubrimientos que hace nuestro amigo Thomas Kuhn son los siguientes. Primero, él plantea... un ratito, disculpe. Ya. Él plantea que las ciencias se fundamentan en paradigmas.
modelos teóricos de explicación y que buscan resolver problemas. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo teórico científico que tiene reglas, que tiene una metodología y que en función a eso se investiga. A lo largo de la historia de la ciencia han habido estos modelos, ¿no? Por ejemplo, la física aristotélica fue un modelo teórico que estuvo pues todo este tiempo hasta que apareció Newton. La física clásica de Newton fue otro modelo teórico que se convirtió en la base de toda la ciencia, de la física en sus tiempos, ¿no? Pero luego apareció otro modelo, otro paradigma, que es la física relativista de Einstein y la física cuántica o la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, todas estas teorías son modelos, son paradigmas que han estado vigentes una determinada etapa y que en función a ello han tratado de investigar los fenómenos de la realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando un modelo está vigente, cuando un paradigma está vigente y se investiga en función al paradigma, estamos dentro de lo que se conoce como la ciencia normal. Entonces, la investigación científica normal, la investigación científica desarrollada en tiempos, podemos decirlo así, en tiempos de paz, ¿no? Entonces, esta investigación científica en estos tiempos donde el paradigma está dominando toda investigación, se llama ciencia normal. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que dice que aparecen las anomalías, ¿ya? Las anomalías son fenómenos que el paradigma no puede explicar y puede poner en crisis a un paradigma. O sea, una anomalía es un fenómeno que la teoría ya no puede explicar, ¿no? En términos de Popper podríamos decir que una anomalía es un fenómeno que contradice la teoría. Sería así como un contraejemplo de la teoría. Entonces, en la lógica popperiana, esa anomalía, ese fenómeno que contradice la teoría, estaría falseando la teoría. Por lo tanto, tendríamos que rechazar la teoría para proponer una nueva teoría. Thomas Kuhn va a decir que eso no ocurre, que la falsación solo existe en la lógica epistemológica de Popper, que en la historia de la ciencia nos muestra que los científicos se hacen muchas veces de la vista gorda ante la aparición de un fenómeno, un experimento que la teoría no puede explicar. Muchas veces los científicos simplemente no lo asumen, no quieren aceptarlo, asumen que a lo mejor hay un problema en la experimentación, en el modelo, en los datos, es decir, el problema es el científico, el problema es el experimento, el problema es los datos que se ha recogido de dicho fenómeno, mas no es la teoría. Es decir, los científicos defienden su teoría. Es decir, los científicos defienden su paradigma. No la ponen en tela de cuestión, no la cuestionan. Y muchas veces asumen casi dogmáticamente su teoría. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre en la historia de la ciencia. Entonces, podemos poner ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la teoría geocéntrica del universo, se recordarán ustedes, había postulado que el centro del universo es la Tierra y que todo gira alrededor de la Tierra formando círculos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
hay una pregunta bien importante que tendríamos que hacer. Si el centro del universo es la Tierra y el Sol gira alrededor de la Tierra formando un círculo perfecto, de tal manera que el centro es equidistante al movimiento circular del Sol, entonces el Sol siempre se vería del mismo tamaño. ¿Sí o no? Sin embargo, sabemos que en verano el Sol se ve más grande y en invierno el Sol se ve más pequeño. ¿Qué explica eso? Entonces, esta es una anomalía, ¿no? La teoría geocéntrica va a sostener que, bueno, lo que pasa es que el Sol también tiene movimientos, habla de los epiciclos y hemiciclos, y por lo tanto es un movimiento aparente. Y por otro lado, la atmósfera también distorsiona el tamaño del Sol. El Sol sigue siendo el mismo tamaño, pero parece que fuese grande o parece que fuese chico. No lo aceptan, no lo aceptaron. La teoría geocéntrica no aceptó esa anomalía. ¿Ya? Estaba más bien mal los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los científicos así asumen y así lo aceptan y en todo caso no cuestionan sus teorías. Otro ejemplo, la teoría geocéntrica también descubre, bueno, ya estos eran datos desde la antigüedad, ¿no? Que, por ejemplo, el movimiento de Marte era un movimiento, no era un movimiento uniforme. ¿Ven el puntero láser? Sí, profe. El movimiento de Marte más o menos era así. Observen el puntero láser. Estaba andando, de repente regresa y luego vuelve a avanzar. ¿Me pueden entender? ¿Eso es un movimiento circular? No. No. No es un movimiento circular perfecto. Entonces, ¿por qué lo vemos así? Y la teoría geocéntrica también no quiso aceptar. Asumió que había un movimiento de epiciclos que hacía Marte de tal manera que pareciera que estuviera retrocediendo, pero en realidad no está retrocediendo, sigue avanzando, etc. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una sola anomalía? Porque una anomalía puede ser como una piedrita en el zapato que te molesta, ¿no? Pero si tienes 2 piedras, 3 piedras, un rocón en tu zapato, ya no podrías caminar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, la teoría geocéntrica se empieza a ver en apuros cuando no aparece una sola anomalía. Aparecen más. Por ejemplo, se descubre que hay cuerpos que giran alrededor de Júpiter, alrededor de Saturno. Ahora sabemos nosotros que son los satélites de Júpiter y Saturno, ¿sí o no? Ya, pero se descubre eso. Y entonces otra vez la teoría geocéntrica ya no sabe cómo explicar, ¿no? Porque si es el centro, ¿por qué hay otro cuerpo que giran alrededor de otros? Ya. También se descubre la famosa fase de Venus, que contradecía la idea de que Venus esté girando alrededor de la Tierra. Bueno, y así, ¿no? Empezaron a ver estos descubrimientos que van a poner en tela de cuestión ya la teoría geocéntrica del universo. Y entonces aparece una etapa de ciencia extraordinaria. La ciencia extraordinaria se da cuando se plantean diversos paradigmas que buscan sustituir al paradigma en crisis.
Entonces ya no es una sola anomalía, sino varias anomalías. Y ahí recién los científicos dicen algo está mal, la teoría debe estar mal, recién lo ponen en tela de cuestión. Y entonces empiezan a postular nuevas teorías que supere a la teoría anterior en explicación de esos fenómenos que no podía explicar. Entonces aparece la teoría heliocéntrica de Copérnico, aparece la teoría heliogeocéntrica de Tycho Brahe, aparece pues otras teorías. Entonces es una etapa donde el paradigma está en crisis y tiene que sustituirse por un nuevo paradigma. Aparecen nuevas teorías, nuevos paradigmas buscando sustituir al viejo paradigma. Y finalmente uno de ellos va a imponerse. En este caso se impuso la teoría heliocéntrica de Copérnico, quien saca la Tierra del centro y pone al Sol al centro de la Tierra. Y entonces propone que el centro del universo es el Sol, que los demás planetas giran alrededor de la Tierra, y eso explica por qué el Sol se ve pequeño y grande, porque la Tierra se aleja o se acerca del Sol, ¿no? Por otro lado, eso explica también por qué Marte tiene un movimiento no circular, pareciera que no tuviera un movimiento circular, porque visto desde la Tierra, que ya no es el centro, sino vamos a ver a Marte pues como si estuviese retrocediendo y luego avanzando. Pero el tema de Copérnico es que él afirma y asume que el movimiento de los planetas son circulares, tal como lo había planteado el geocentrismo. Incluso sostienen que el universo es un poco más grande y que sí existe pues la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Bueno, esa es la teoría de nuestro amigo Copérnico. Entonces, él se impone. Y cuando ya se cambia un paradigma por otro, se llama revolución científica. La revolución científica se da cuando se sustituye el paradigma en crisis por un nuevo paradigma. Cuando se cambia el viejo paradigma por un nuevo paradigma, estamos hablando de un proceso de revolución científica, y así lo hizo. Copérnico revolucionó científicamente en el campo de la astronomía. El cambio de paradigma no implica un desarrollo en las ciencias, solo un cambio de visión gestáltica. Un cambio de visión gestáltica. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. No implica desarrollo en las ciencias. Y esto es contra Popper y contra los neopositivistas, porque los neopositivistas habían afirmado que las ciencias se desarrollan en base a la acumulación de teorías y leyes. ¿Estamos de acuerdo? Y Popper había dicho que las ciencias se desarrollan en base al ensayo y el error. Recuerdan, ¿no? Conjeturas y refutaciones. Y Thomas Kuhn le va a decir, no, eso es mentira. Las ciencias no se desarrollan. Que los cambios de paradigma solo son cambios de visión gestáltica. Una manera, un enfoque diferente. Mirar al objeto desde diferente ángulo. La referencia, usando la terminología de Frege, recuerden, la referencia es la misma, ¿no? La referencia es la misma, el objeto es el mismo, pero lo estamos viendo de diferente ángulo y por lo tanto entendemos o hay significados diferentes, ¿no? Sentidos diferentes, podríamos decir. ¿Cómo es eso, profesor? Miren. Les podría poner el siguiente ejemplo, ¿ya? Me voy a ayudar de un anotador. A ver, ojalá que tenga pulso.
A ver, ¿qué ven ustedes ahí? A dos personas mirando a distintas direcciones. Ya, muy bien. ¿Quién más ve otra cosa que alguien vea? Igual, Yo veo, profesor, una persona que está con su gorro de graduación, es lo que percibo. Ya, con su gorra de graduación. Muy bien. Yo veo dos personas que Dos se personas están de mirando espaldas. Igualmente. frente a frente. Yo veo un candelabro. Sí, ese era, profesor, no encontraba el nombre exacto. Yo veo un jarrón. Yo veo Un dos jarrón. caras. Un zapato. Una silueta parece. Yo veo un reloj de arena, profesor. Un reloj de arena. Dos rostros. Miren. ¿El objeto es diferente o es el mismo objeto? Igual. El mismo. Es el mismo, profesor. Es la misma referencia, ¿sí o Lo no? mismo. Sí, Diferente contexto. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor, Pero el significado que le estamos dando nosotros son diferentes. ¿es igual o es diferente? Es diferente, profesor. Diferente. Entonces nosotros estamos enfocando a esa referencia, a ese objeto, desde diferente ángulo. Algunos, lo primero que han visto son los dos rostros, mientras que otros han visto un jarrón, una jarra, otros han visto un candelabro, etc. Como se darán cuenta, esto es lo que se llama figura y fondo. Este es lo que se llama el cambio de visión gestáltica. Es decir, para nuestro amigo Thomas Kuhn, la ciencia obviamente no se desarrolla porque en realidad estamos viendo lo mismo, dice. Es el mismo objeto. Pero en cuanto es el mismo objeto, estamos teniendo significados diferentes, estamos teniendo diferentes enfoques. Y es lo que ocurre. El geocentrismo y el heliocentrismo están viendo la misma realidad, están viendo, diríamos así, la misma, el mismo cielo estrellado. Están analizando los mismos datos, tienen los mismos datos. Entonces, de todo eso, ellos han interpretado cosas diferentes, le han dado diferentes significados, han enfocado desde diferente ángulo al universo. Entonces eso significa que no hay, pues, diríamos así, desarrollo en la ciencia, solo hay cambio de paradigma, o sea, cambio de visión gestáltica. Eso es lo que dice nuestro amigo Thomas Kuhn. Y finalmente Thomas Kuhn, ya como para enterrar a los neopositivistas y al racionalismo crítico de Popper, le dice: los científicos muchas veces optan, y eso nos dice la historia de la ciencia, que muchas veces optan por un paradigma en vez de otro por razones ideológicas, culturales, políticas, religiosas, hasta subjetivas. No es que los científicos son neutrales, imparciales, ¿no? No es que solamente tienen una carga cultural, sino hasta cuestiones subjetivas le hace llevar a asumir un paradigma, una teoría y desechar otra. Entonces, ¿dónde está la objetividad de las ciencias? Va a decir Thomas Kuhn. Así es como Thomas Kuhn sustenta sus ideas y pone en tela de juicio a las anteriores posturas epistemológicas. No sé si está claro hasta acá. Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Pasamos a plantear las ideas de nuestro amigo Feyerabend. Feyerabend, por su parte, perdón, Irving Lakatos primero. Irving Lakatos va a iniciar su crítica, obviamente, a tanto al neopositivismo, al racionalismo crítico y al relativismo epistemológico de Thomas Kuhn. Irving Lakatos va a llamar al falsacionismo de Popper falsacionismo ingenuo.
pues Kuhn tiene razón. Kuhn tiene razón en el sentido de que no es posible, pues, falsear de manera inmediata una teoría, ¿no? Y eso no lo hacen los científicos. Pero nuestro amigo Thomas Kuhn se equivoca cuando sostiene que un paradigma cambia a otro paradigma y lo cambia totalmente, que ya son nuevas formas de ver las cosas, nuevos principios, nuevas leyes, y eso no es verdad también, dice. Hay cosas que se mantienen. Por eso Irmi Lakatos propone que en vez de paradigmas, lo que existen son programas de investigación científica. ¿Cómo es esto? Un programa de investigación científica es una secuencia de teorías que se caracterizan por tener una continuidad de un plan inicial común. ¿Ya? Eso significa que un programa de investigación está hecho por varias teorías y estas teorías tienen algo en común. Y eso es lo que tenemos que descubrir, dice. Un programa de investigación consta de dos elementos fundamentales, dos elementos esenciales. En primer lugar está el núcleo, que lo constituye pues las hipótesis teóricas muy generales, que constituyen la base a partir del cual se desarrolla el programa. Podríamos decir que el núcleo está constituido por principios, axiomas, hipótesis centrales, los cuales no se pueden falsear, son infalsables, no se pueden falsear. Está el cinturón de protección, o el cinturón de seguridad, también le podemos llamar. Consta de hipótesis auxiliares explícitas que completan y envuelven el núcleo central. Es decir, estas hipótesis auxiliares sí son posibles de falsearse, es decir, es posible de cambiarse. Entonces, en los programas de investigación, que no es más que un conjunto de teorías, todas estas teorías tienen dentro de ellas axiomas, principios, hipótesis centrales que son incuestionables, son infalsables. Pero también cada teoría tiene sus hipótesis auxiliares que se van a diferenciar entre ellas y que son las posibles de modificarse o cambiarse. También debemos tener en cuenta, dice, la regla metodológica fundamental de la investigación. En primer lugar está la heurística negativa, que declara irrefutable el núcleo por simple decisión metodológica. Es decir, se prohíbe la falsación de los principios axiomas del núcleo. No se puede falsear el núcleo. En cambio, la heurística positiva, que es un conjunto parcialmente estructurado de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa de investigación. Es decir, la heurística positiva nos establece las reglas de cómo podemos falsear las hipótesis auxiliares. Explicado así en abstracto, está complicado, ¿no? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Más o menos. Está un poco confuso. Para poder explicar, profesor. Está fuerte, ¿no? Profesor, lo está explicando muy rápido. De una manera más fácil y sencilla, profesor. Ya, ahí vamos. Fuerte, Ahí. Mejor con dibujitos, ¿qué les parece? Mira, este es un programa de investigación, gráficamente. Todo programa tiene una teoría, teoría 2, teoría 3. Por eso dice que el programa de investigación es un conjunto de ¿qué? De teorías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero todas las teorías
tienen algo en común, que es el núcleo central del programa, que son principios y axiomas inmodificables, es decir, que ellos no la ponen en cuestión, ¿ya? Que no la ponen en cuestión. Entonces aparece la heurística negativa que plantea que no se puede poner en tela de cuestión este núcleo. Muy bien. Pero también aparece un conjunto de hipótesis auxiliares y observables, condiciones experimentales. Esto es lo que se va a llamar el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, en este cinturón de seguridad aparece el heurístico positivo, que significa las reglas, los procedimientos, las directivas generales para poder cambiar las hipótesis auxiliares. Ejemplo. La teoría geocéntrica del universo, la teoría heliocéntrica del universo y la teoría del movimiento elíptico de los planetas. Son tres teorías que son partes de un programa de investigación. No es que sean paradigmas que se nieguen a entre ellas, dicen, no, son partes de un programa de investigación. Y cada una de estas teorías tiene un núcleo duro. Por ejemplo, la hipótesis de que el universo tiene un centro. Ninguno de ellos lo cuestiona, lo asume como tal, defiende que el universo tiene un centro. ¿De acuerdo? Segunda hipótesis, axioma principal, irrefutable, que todos los demás cuerpos celestes van a girar alrededor de este cuerpo central. Tampoco lo ponen en tela de juicio. ¿De acuerdo? Tampoco lo ponen en tela de juicio. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, existen hipótesis auxiliares que sí pueden ser negadas, pueden ser cuestionadas. Esas hipótesis auxiliares, por ejemplo, que el centro del universo es la Tierra. Ya, pero eso es auxiliar para el geocentrismo, ¿no? Primera teoría. ¿De acuerdo? Que la hipótesis de que el centro del universo es el Sol, eso fue cambiado por el heliocentrismo. Entonces, esos son hipótesis auxiliares. O sea, el geocentrismo asumía que el centro del universo es la Tierra, que fue modificado por la hipótesis de que el centro del universo es el Sol. Ahí hay un cambio. ¿Estamos de acuerdo? O la idea de que, esta es otra hipótesis auxiliar, ¿no? Que el movimiento de los planetas alrededor del centro es un círculo perfecto. Esa idea también es modificado por Kepler. No, no es un círculo perfecto, es una elipse. Pero se mueve alrededor del centro, ¿no? Entonces, mientras que asumir que hay un centro y que los demás cuerpos giran alrededor de ese centro, es el núcleo central, eso no lo ponen en tela de cuestión, pero en cambio, las hipótesis auxiliares como que el centro es la Tierra, el centro es el Sol, o hipótesis auxiliares como el movimiento es circular o el movimiento es elíptico, eso sí ha sido modificado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, de esa manera se genera el programa de investigación. Los programas de investigación, entonces, son varias teorías que tienen algo en común, que son los núcleos, núcleo del programa, que no se cuestiona, y que hay otras hipótesis que obviamente cada teoría tiene y que es posible modificarse, ¿no? Eso es la idea. Muy bien. No sé si hasta aquí estamos de acuerdo. Muy bien. Esto es Irmi Lakatos. Aparece Feyerabend
Profesor. Y Feyerabend dice, bueno, todos están hablando piedras. En realidad, la ciencia no tiene tanto valor, más valor que cualquier otra forma de conocer el mundo. Feyerabend plantea en su tesis lo siguiente, ¿no? Niega la posibilidad de elaborar un método que contenga principios firmes, inmutables, absolutamente vinculantes como guía de la actividad científica, válida para todos los casos y circunstancias. Es parte de la tesis de que exista un método general para todas las ciencias. Entonces, no hay un método general. Hay muchos métodos. ¿De acuerdo? Y eso nos ha demostrado la historia de la ciencia, eso es lo que ha dicho Kuhn, eso es lo que ha dicho Lakatos, eso es lo que ha dicho Popper. Segundo, históricamente no existe una regla que no se haya roto, dice, lo que indica que la infracción no es accidental, sino necesaria para el avance de las ciencias. Entonces dice, dentro de las ciencias se han desarrollado solo cuestionando las reglas, cuestionando los métodos, cambiando los principios, los axiomas, es decir, cuestionándolo todo. Por lo tanto, la regla general es que todo es cuestionable. Es la única regla general que hay. Segundo, cuestiona la idea generalizada de que la ciencia es la mejor o la única forma de obtener conocimientos de la realidad. Feyerabend sostiene que la religión, que el curandismo, el saber popular, el chamanismo, son también formas de conocer el mundo. Entonces la ciencia no es la única. Y en ese sentido nos dice que la ciencia es como el arte en el sentido de que no hay un progreso ni una verdad, sino simples cambios de estilo. No hay progreso dentro de la ciencia. No hay una verdad absoluta. Solo hay formas o estilos cognitivos, formas de conocer la realidad. Arte y ciencia son formas de conocer la realidad. Ni una es más que la otra. En ese sentido, la ciencia y los mitos y la magia se encuentran más cercanos entre sí de lo que la ciencia moderna está dispuesta a aceptar. ¿Cómo puedo explicar el mundo? Lo puedes hacer a través de la ciencia, a través de los mitos, a través de la magia. La religión tiene su mito de la creación, ¿no? De la creación y el mito de Adán y Eva. Pero la ciencia también tiene sus mitos, dice, ¿no? La teoría del Big Bang. Eso nunca se va a poder comprobar. ¿Podrías tú montar un experimento para comprobar que hubo una gran explosión y generar un nuevo universo? No hay forma de comprobar eso, ¿no? O la teoría de la evolución. No podemos desarrollar evolución en el laboratorio ni nada por el estilo. Entonces son mitos, dice. Son mitos, son formas de entender el mundo, de explicar, y que las explicaciones mágicas, religiosas, también tienen su valor. En ese sentido plantea que todo vale. Todos los métodos sirven según el propósito y las circunstancias. No existe un método universal. Por eso su obra se llama Contra el método. Todo vale. En la investigación, en la ciencia, en el arte, todo tiene valor cognitivo. Y ahí es que Feyerabend, él analiza una situación, ¿no? En su obra, donde dice, mira, existe el psicoanálisis, o en todo caso existe la psicoterapia,
que ayuda a lograr mantener el equilibrio emocional, ¿no? ¿Ya? Ayuda a mantener el equilibrio emocional. Esa es la psicoterapia. Pero dentro de los nativos norteamericanos, ellos, por ejemplo, cuando había una persona que tenía estas alteraciones mentales, emocionales, etc., tomaban una hierba, un alucinógeno, ya un alucinógeno, que en San Pedro creo que le llamaban, y este alucinógeno le permitía superar sus problemas de crisis emocional, ¿no? Entonces Feyerabend va a decir, bueno, ¿cuál es mejor? No interesa. Mejor pregúntate cuál de ellos te serviría a ti. Si una sesión es de psicoterapia o tomarte un alucinógeno para liberar o alcanzar el nivel emocional. Eso tendrías que, según tus circunstancias y tu propósito, tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso su lema principal del anarquismo epistemológico es todo vale. En la investigación, en la necesidad de mejorar los problemas humanos, en resolver los problemas prácticos de la vida del hombre, todo vale. Por lo tanto, ciencia, religión, mito, magia son solo formas de entender el mundo. Ninguna es superior o más que la otra. En ese sentido habría que preguntarnos, ¿no? Si la ciencia y la religión está en la misma altura, entonces, ¿dónde está la objetividad de las ciencias? ¿Las ciencias están en crisis? Eso es lo que de alguna manera se va a cuestionar y se va a discutir posteriormente, ¿no? O sea, actualmente se discute eso, ¿no? ¿Las ciencias están en crisis? Muy bien. Profesor, Dime, te escucho. si fuera tan amable, nos pudiera dar, yo creo, descanso de 15 minutos. Lo que pasa es que hemos tenido clases desde las 5:30 y también tengo que atender a mis hijitos, por favor. Ya. ¿Quieren descansar un ratito? Y así no pasamos hasta las 10:30. ¿Qué le parece? Sí, profesor. Ya les doy Y de 2 10 minutos, ¿está bien? ¿Cómo? 10 minutos. Ya, profesor, está bien, gracias. Ya, ok. Gracias. 10 minutos.